hemos estado observando mucho de lo que sucede estos días. Sabes, la esfera pública donde las discusiones ocurren hoy, es decir, online, ¿verdad? Sí. Así que creo que estamos viendo en el discurso público a gente que se inclina a comentar sobre las leyes azules. Estamos viendo que esto ocurre cada vez más en lugares como Twitter, así que aquí hay un ejemplo de eso. Algunas de las discusiones de un lado a otro, todos los negocios deberían cerrar cada domingo y en cada día festivo, incluso menor. Las tiendas deberían cerrar el domingo, pero miren este. Noah Miller pregunta, ¿usarías tus derechos de la segunda enmienda si el gobierno estableciera leyes sabáticas cristianas? Y alguien comenta, sí, para defenderlas. Aquí hay más. Michael Dixon. Regresen los fines de semana. Todas las tiendas deben cerrar los domingos, días laborales normales. Apoyo leyes sabáticas. Solo servicios esenciales o de emergencia, o negocios no esenciales con horario limitado. Tengo una pregunta. ¿Quién determina qué es esencial y qué son servicios de emergencia? Bueno, en realidad ya lo tenías medio definido. Fue bastante útil. Tuvimos una pequeña pandemia en 2020 donde, pues, más o menos definieron qué es esencial y qué no es esencial. Es algo que siempre recuerdo. Lo definieron entonces, no antes. No había negocios no esenciales o esenciales. Todos podían abrir. Sí. Bueno, quiero decir que le quita la oportunidad a la conciencia individual sobre lo que es esencial en el día. Así que no tienes voto en eso. El gobierno decidirá qué es esencial. Aquí hay más. Internet y redes sociales deben cerrar a ciertas horas. Reformation Ranch dice, estoy muy a favor de las leyes sabáticas. El magistrado debe obligar a los ciudadanos a su cargo a asistir al servicio divino. Ya hemos hablado de ello, pero la asistencia es tema de discusión. Apoyo plenamente las leyes azules. Si todos guardaran el Sabbat, reduciría la inflación en Estados Unidos, haciendo que tu dólar valiera más la semana siguiente. No sé sobre eso, pero... no sé, pero creo que todas las tiendas deberían cerrar los domingos como nuestro día religioso nacional. Así que están hablando de una ley dominical nacional. ¿Es esto sacralismo? Y este es el Dr. Stephen Wolf comentando aquí. Él es un gran defensor de las leyes azules, y alguien dice, sí, y es maravilloso. Así que, definitivamente, lo están promoviendo. Alguien más respondió, no me importa cómo se llame, es bueno y lo quiero. El Partido Fascista Americano dice, ¿qué hacen los que sermonean a cristianos sobre conducta, tuiteando durante el culto? ¿No fueron? Las leyes azules apagarían las redes sociales los domingos por la mañana, y alguien responde, no es mala idea. Nate Towers. Las leyes azules impulsaban al pueblo de Dios a adorar. Me impactó como lo dijo. Hablando de leyes azules, los fundadores estarían de acuerdo. Por eso impulsaron leyes azules dominicales y que estados tuvieran iglesias estatales. Locke, inspirador político, proscribió el ateísmo. De ahí las leyes de blasfemia en Estados Unidos, que podemos tener leyes culturales para el Canadá anglófono. Quiero leyes azules, claro. Otro, las leyes azules ponen a Dios y la familia primero. Acabar con ellas fue el punto de inflexión. Aquí hay uno. Prohibiremos el aborto, quitaremos el divorcio sin culpa, tendremos leyes de blasfemia y restableceremos las leyes azules los domingos. Y eso solo el primer día. Apoyen el proyecto 2025. Ahora, claramente, ya hemos superado con creces el primer día del proyecto 2025, pero el proceso ya está en marcha. Obviamente, ¿a quién tenemos propuesto para la nominación actualmente? Jonathan Barry está nominado. Sí, el autor del capítulo 18 de Proyecto 2025, impulsando leyes azules. Aaron, ¿qué vemos aquí? ¿Qué impacto tuvo quitar las leyes azules? Listo, ya. Parece que dice, le pregunté a Rock. Este fue un punto de su respuesta. Históricamente, los sindicatos apoyaron las leyes azules, según Wikipedia, para proteger a los trabajadores de la explotación y preservar el culto, algo que contrasta con las opiniones actuales sobre su eliminación. Es interesante el contexto aquí, hablando de los sindicatos. Ahora tenemos al Papa León XIV, que hizo referencia a León XIII, quien estuvo presente durante la crisis de 1888 y abogó por rerum novarum, todo sobre la sindicalización y la igualdad en el lugar de trabajo, etc. Que vuelvan las leyes azules, cerrar todo un día a la semana.
Ahora solo cerramos todo quizás 1 o 2 veces al año. Andrew Yang comenta, deberíamos tener una semana laboral de 4 días cada semana. Aquí hay otro. Mandatos para la educación religiosa, leyes sabáticas. Si él está de acuerdo, ¿podrían el teonomista y NXR dejar de pelear públicamente y colaborar para conseguir esos fines? Bueno, en los últimos meses hemos visto comentarios de Fox News. Echemos un vistazo aquí y veamos qué se está discutiendo. La mayoría de las unidades de tiempo se basan en la naturaleza. Un día es una rotación de la Tierra, un mes es la órbita de la Luna, un año es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, pero una semana no hay una explicación natural para ella. Por eso, culturas antiguas definían la semana de modos diversos. 4 días en África, 10 en Egipto, 15 en China. En los 30, los soviéticos intentaron eliminar la semana de 7 días por completo, primero con una de 4 y luego con una de 5. Su fin era, cito, facilitar la lucha para eliminar la religión. Al menos acertaron. La semana de 7 días proviene directamente de la Biblia. En el libro del Éxodo, Dios manda, 6 días trabajarás y al 7º día descansarás. Este breve pasaje encierra una profunda sabiduría. En primer lugar, se aplica a todas las personas. Segundo, considera el trabajo un valor, no una necesidad. La Torá no dice que se haga, sino que trabajarás. El trabajo en sí importa, sin importar el resultado. No tiene que ser remunerado. El voluntariado y la crianza cuentan siempre que sean exigentes, constantes y productivos. Otra enseñanza se puede ver en la vida de José, la única persona en la Torá a la que se llama exitosa, y lo es 2 veces, una como esclavo y otra como prisionero. Su éxito no se define por su título, sino por cómo enfoca su trabajo. Aún así, el trabajo debe detenerse. El 7º día, el Shabbat, no es solo un descanso. Es un reinicio semanal, un día para reunirse, reflexionar y reconectar. La tradición judía lo llama una probada del cielo en la tierra. La cultura moderna, sin embargo, oscila entre extremos. Durante gran parte del siglo XX, el trabajo era una necesidad económica, de la que era mejor escapar. Hacia el año 2000, todo cambió. De repente, la ocupación se volvió un honor. Ningún extremo funciona. Los que defienden el ocio deben entender lo que estudios muestran. La felicidad laboral es clave para la felicidad vital. Un estudio de Wharton descubrió que los conserjes de hospital que veían su trabajo como parte del proceso de curación se sentían más realizados y tenían más éxito que aquellos que lo veían solo como un empleo. El José bíblico lo habría entendido, pero esa no es toda la historia. Estudios de la Primera Guerra Mundial y de Twitter en 2018 hallaron un límite de productividad. El número es 55 horas a la semana. Después de eso, el rendimiento de un trabajador disminuye drásticamente. Y aquí está la matemática asombrosa, casi divina. Un observador del Sabbat puede trabajar 10 horas al día, 5 días a la semana. Él solo puede trabajar medio día el 6º día, ya que debe prepararse para el Shabbat. ¿Qué le queda? Una semana laboral de 55 horas. Así que Dios tenía razón. La buena vida no es todo ocio ni todo trabajo. 6 días de trabajo significativo, seguidos de un 7º día de descanso sagrado. Para más, visite foxnews.com. Es interesante. En el artículo, Fox News dijo que el informe indicaba que el trabajo dominical, al privar al trabajador de su descanso semanal, no le permite recuperarse de la fatiga. Así que hablaron de que las reducciones en el trabajo dominical, no han implicado ninguna pérdida apreciable de productividad del trabajador, así que definitivamente están. Aunque él lo enfoca desde una perspectiva judía, el artículo de Fox News en realidad comenta sobre el domingo. Ellos son el Dr. Stephen Wolf y Joel Weben. Han tenido muchas discusiones recientemente y echemos un vistazo a ver qué están diciendo últimamente. Esa es la ley civil. También incluye leyes de blasfemia y sabáticas. Sí, y hay beneficios económicos con eso. El Sabbat y el aspecto de dejar de trabajar y no solo el aspecto de la oportunidad de dedicarte a un día de adoración sino simplemente la parte de descanso del Sabbat.
Una empresa familiar no puede operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como sí puede una gran corporación. El Sabbat, su función principal, sería dar la oportunidad de adorar y proporcionar a los ciudadanos un día de descanso y recalibración. Y pero luego también incluso económico, al menos, ya sabes, potencialmente en teoría, podría haber el potencial de efectos de ecualización económica, ya sabes, para las pequeñas empresas y la oportunidad. Creo que cuando me preguntan qué leyes querrías, yo creo que tener leyes azules, las leyes sabáticas, es realmente lo primero. ¿Qué pasaría? Es decir, no son leyes contra la blasfemia ni contra herejes, porque eso realmente define a la comunidad. Que somos un pueblo cristiano porque apartamos ese día para la adoración y es algo muy público. Uno conduce y el comercio está cerrado, hay emergencias y otras cosas que están permitidas, pero realmente establece el ethos de la comunidad, que es que estamos aquí, somos un pueblo cristiano, pero se pueden tener leyes y costumbres cristianas efectivas entre gente no regenerada. Pueden aceptarlas y operar en ellas, solo que no ejercen una fe interna verdadera. Claro. Y por eso se pueden establecer leyes sabáticas sin avivamiento. Basta que la gente lo acepte, porque sí, somos cristianos, pero en realidad no lo son. Y en las leyes sabáticas no abogamos por asistencia obligatoria a la iglesia, sino por comercio prohibido. Diferentes iglesias debaten esto. Otro ejemplo. ¿Les suena esto? ¿Las leyes azules? Sí. ¿Saben a qué se refiere comúnmente? Que todo cierre el domingo es una forma de verlo, pero se refiere a... Y tuve que investigar la prohibición de venta de alcohol en domingo. Digo esto porque en Indiana no se vende alcohol los domingos y teníamos a muchísimos de nuestros vecinos. Nunca terminaron la prepa, al menos no mentalmente. Tenían mentalidad de fiesta, vivían para los fines y no podían conseguir alcohol. Cruzaban la frontera a Ohio por alcohol. ¿Recuerdan? De todos modos, se definió históricamente como un conjunto de regulaciones para preservar el Sabbat, prohibiendo la mayor parte del trabajo ese día. Un poco de historia de las leyes azules dominicales. Sus orígenes se remontan al siglo XIII en Inglaterra. ¿No sabía eso? En Estados Unidos, los asentamientos coloniales implementaron leyes similares, pero con una clara intención religiosa. Para no hacer lo que se consideraba indecoroso, actividades indecorosas en el Sabbat. Las leyes azules de Nueva Inglaterra lo prohibían todo, desde usar mangas con encaje, hasta anticonceptivos o cazar. No se podía en domingo. Ahora bien, uno de los individuos que recientemente tuvimos aquí en el canal es Lennox Califungua de New St. Andrews, y él ha estado lanzando episodios en su podcast llamado Flames and Crowns. Este fue uno de los invitados que nos dejó un comentario hace poco. Echémosle un vistazo. No la situación. Es reciente. Hay quienes hoy recuerdan cómo era vivir en un país que en cierta medida observaba el Sabbat. Y estas raíces no es necesario que las busques excavando. Él es el Dr. Jared Longshore de New St. Andrews y estos son algunos de los clips que hemos estado pasando aquí durante el último tiempo. Pocos meses, diría yo. Los comentarios que ha estado haciendo con Stephen Wolf y otros. Leyes sabáticas. Y dejarle, claro a todo el mundo que Sabbat es el que favorecemos. Esa es la religión que queremos perpetuar. Podríamos organizar nuestros asuntos civiles para que el día santo de Dios descansemos del trabajo y lo adoremos. Este reconocimiento civil y público debe formalizarse en nuestros documentos de gobierno. ¿Cómo no? Si nuestros derechos vienen de él. Ahora, una cosa que voy a decir aquí brevemente es que la gran figura en New St. Andrews es Douglas Wilson. Douglas Wilson ha sido el que también ha estado abogando por las leyes azules. Estas fueron algunas de sus declaraciones aquí. Y no olvidemos la legislación sabática. Cuando estuve en Virginia en los 70, recuerdo que finalmente eliminaron su legislación sabática, las leyes azules. El establecimiento duro no es un buen sistema, ni a nivel estatal. Estoy a favor de una separación formal y dura en todos los niveles.
Mi defensa del nacionalismo cristiano es a favor de un establecimiento suave. El gobierno reconoce que Jesús resucitó, la fe cristiana es verdad, y el consenso cristiano es base de nuestro sistema legal y político. Mi discusión sobre el establecimiento duro no es para que crean que es buena idea. Simplemente quiero que todos reconozcan que no era una idea inconstitucional. Si el establecimiento duro fue aceptable al inicio, y el suave también, ¿cuánto más lo es ahora? Tan americano como el pastel de manzana. De hecho, cronológicamente es más americano que el pastel de manzana. Ahora, ¿está Douglas Wilson haciendo muchos comentarios con políticos? Quiero decir, sé que está haciendo muchas notas por ahí en la universidad, pero ¿está en el gobierno hablando con la gente? Sí, es un punto excelente. No solo se reúne con personas como el secretario de Defensa Pete Hegseth, sino que recientemente New St. Andrews ha establecido una plantación de iglesia en D.C. Aquí la tienen. Christchurch, Washington, D.C. Y este verano, dicen, este fue el anuncio. Una misión a Babilonia. Christchurch en Moscú va a establecer una plantación de iglesia en Washington, D.C. a partir del 13 de septiembre. Sugieren que consulten el sitio web. Y esperan. Creemos que habrá muchas oportunidades estratégicas con numerosos evangélicos dentro y alrededor de la administración Trump. Y dicen, sin un fundamento teológico, el compromiso cultural tiende a convertirse en algo parecido al windsurf sobre las brisas de doctrina que soplan en el evangelismo. No queremos nada de eso. Este es su sitio web, Cristo para toda la vida, para todo DC, Christchurch, Washington, D.C., info@christchurchdc.com. Curiosamente, dicen creer, entre otros, en el credo de Nicea, la definición de Calcedonia y la confesión de fe de Westminster. Mi preocupación es que Douglas Wilson ya ha repudiado abiertamente al Papa como el anticristo, algo que fue fundamental para la confesión de fe de Westminster en su capítulo 25. Tuvimos una discusión con el Dr. Jared Longshore. ¿Confirmó él que el Papa es el anticristo? No. No. De hecho, sugirió que los reformadores que pensaban así estaban equivocados. También se vienen muchas actualizaciones este otoño. Domingo de regreso a la iglesia, 21 de septiembre de 2025. Únete a Iglesias en el Domingo de regreso a la iglesia, el mayor evento para que iglesias locales lleguen a los no creyentes. Hay nueva lucha contra la apertura dominical en Ginebra. El 14 de julio de 2025, World Radio Switzerland reportó una creciente batalla contra las aperturas dominicales. Sindicatos y partidos políticos se oponen a las nuevas medidas. Así que vemos esto avanzando en términos de legislación dominical. Seré breve. New St. Andrews en particular tiene algunos movimientos que se están haciendo en esta dirección. Aquí está Douglas Wilson sentado con Stephen Wolf, de quien ya hemos hablado. Tiene que haber un liderazgo decisivo en la cima. ¿Sería justo? Como los reyes de Israel que contaban con apoyo masivo, pero no pudieron quitar los lugares altos. Nunca escaparás de la política, ese es mi punto, y también si hablamos de la distinción a 1000 pos 1000. No creo que escapes jamás de la naturaleza agonística de la política. Hay una lucha, hay un punto en el que tú entras en debate y luego sí. Y luego si ganas, ganas, y esencialmente impones tu voluntad sobre aquellos que no están de acuerdo. Creo que si hay un avivamiento en los Estados Unidos va a incluir a muchos bautistas también. A muchos bautistas no les agradan leyes como las del Sabbat, entre otras. Así que no creo que el avivamiento sea suficiente. Todavía hay que resistir a la gente, incluso a los que han revivido. Ni la gente que te llevó. Exacto, sí. Así que estás creando las condiciones para una ley civil cristiana, pero incluso dentro de tu campo cristiano habrá desacuerdos. Y si los presbiterianos están a cargo, lo cual es, ya sabes, lo más probable. Con su estatus minoritario, sí. Si eres postmillennial. Sí, claro. De cualquier modo, ellos mandarán, ¿no? Los bautistas se opondrán, al menos algunos, no todos. Muchos ya se han avivado. Los antiguos bautistas, sin duda, estarían a favor de nada de comercio ordinario en domingo. Claro, ¿qué tan incrementalista eres? Tú.
¿Acaso tu líder político ideal llega al poder y luego apunta a la luna con una legislación dominical, o sea, todo el paquete completo? ¿O más bien te gustaría que empezara por lo más fácil? Siempre hay un ideal, un régimen perfecto, pero hay que evaluar la situación y entender las características de la gente. Mencionaste el 55% y no creo que ni siquiera necesitas 55% de apoyo o mayoría. Digo, supongo que soy un elitista en ese sentido, pero en cierto modo hay mucha gente que simplemente va a cambiar con la imaginación establecida por la gente, la clase dominante. Eso, y de hecho. Y no necesitas apoyo mayoritario de la población. Basta con una minoría de voluntad fuerte, y esa clase dominante moldea la imaginación de la mayoría, como creo que Trump hace ahora, ya que por décadas la derecha ha sido muy débil al imponer su voluntad sobre el poder ejecutivo. Y ahora de hecho le está revelando al país que, esperen, existe este ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo, quien puede ejercer el poder dentro de su rama. ¿Y qué opinan ustedes? Charla interesante, muy interesante. Sí, fue interesante como su primer ejemplo son las leyes del Sabbat. Fue directo a eso. No empieza con los 10 mandamientos. Él dice, son leyes del Sabbat. Este artículo es interesante, por y para cristianos, cómo el grupo nacionalista cristiano de Idaho quiere reformar el Estado. Y ya que hablamos de New St. Andrews y todos los movimientos de allí, esto es de una especie de organización que se encuentra bastante cerca, en algunos aspectos. Es como, creo que es el Centro de Política Familiar de Idaho o algo así, pero uno de sus defensores aquí, Consodi, el autor de este artículo, comentó que Consodi, de este Centro de Política Familiar de Idaho, subrayó que Douglas Wilson no tiene un rol formal de gobierno en el centro, pero las huellas dactilares de Wilson están por todas partes. Casi 2/3 de la Junta del Centro de Políticas están vinculados con Wilson. Allí están Toby Sumter, pastor de Wilson, Jason Elmore, anciano de su iglesia, e Israel Whiteman, de la Junta de New St. Andrews, la universidad cristiana que Wilson fundó. Douglas Wilson fundó New St. Andrews. Wilson es amigo personal de Consodi, le da consejos y ayuda para recaudar fondos. Pero miren esto, Consodi escribió un artículo en 2022. La observancia del Sabbat, señal de naciones cristianas. Él no sabe que, al hacer esto, está defendiendo la marca de la bestia. La marca de Roma. Ellos fueron quienes proclamaron el domingo como la señal distintiva. Ahora, amigos, habíamos anticipado por mucho tiempo la imposición de algunas de estas prohibiciones de compra y venta y quiero incluir eso en esta discusión. Echemos un vistazo a este clip que pusimos en 2022 de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Lo que sostiene el orden mundial es siempre el sistema financiero. Fui muy privilegiada. Mi padre fue asesor de Nixon cuando abandonaron el patrón oro en el 71. Así que crecí con una perspectiva clara de lo crucial que es la estructura financiera para absolutamente todo lo demás. Lo que vemos hoy es que estamos al borde de un cambio drástico. Estamos a punto de, y lo digo con audacia, abandonar el sistema monetario y contable tradicional para introducir uno nuevo. Y la nueva contabilidad es lo que llamamos blockchain. Significa digital. Significa poseer un registro casi impecable de cada transacción económica, lo cual nos proporcionará una claridad mucho mayor sobre los acontecimientos actuales. También genera grandes riesgos en el balance de poder entre estados y ciudadanos. Necesitamos una constitución digital de derechos humanos si vamos a tener dinero digital. Pero también esta nueva forma de dinero será de naturaleza soberana. La mayoría de la gente piensa que el dinero digital es cripto y privado, pero veo que las superpotencias introducen la moneda digital. Los chinos fueron los primeros. Estados Unidos y Europa se mueven en la misma dirección. Y la pregunta es, ¿ese nuevo sistema de dinero y contabilidad digital se adaptará a las necesidades contrapuestas de los ciudadanos de todos estos lugares para que cada ser humano tenga la oportunidad de tener una vida mejor? Entonces, esto fue. ¿Alguien sabe quién es esa persona?
Oh, Taylor Greene, y sí, Marjorie Taylor Greene. Es bastante conocida por ser un personaje un tanto, enérgico en el conservadurismo. Pero, ella hizo un comentario hace poco, lo que es bastante interesante. Tengo que respetar su voto aquí, donde votó no en contra de la ley Genius. Pero escuchen sus razones por las que se negó a votar por la ley Genius. Me pregunto si gente así será accesible al final. Veamos. Están en la ley Genius. El presidente Trump redactó una orden ejecutiva el 23 de enero y específicamente sobre lo que trata la ley Genius, excepto que no incluyeron lo que estaba en su orden ejecutiva, que es la prohibición de una moneda digital del Banco Central, lo cual es extremadamente importante. El presidente lo considera vital, por eso en su orden ejecutiva. Y el Senado omitió eso y luego enviaron esto a la Cámara de Representantes. Y el presidente de la Cámara, Johnson, no nos permitió hacer enmienda, modificar el proyecto de ley para prohibir la CBDC. Y eso es un problema de la Cámara. No es. Yo apoyo totalmente al presidente. Votaré por la ley Genius cuando prohíban la moneda digital del Banco Central en la ley Genius. Así que tenemos que hacerlo bien. No deben tramitarlo rápido y forzarnos a votar sobre algo que anula nuestros derechos y enmiendas. Sí. Estos fueron algunos de los tweets de Marjorie Taylor Greene. Michael, ¿qué estás viendo ahí? Ella escribe: esta semana el Congreso aprobó legislación cripto. Los americanos apenas saben qué es o qué significa lo aprobado. Y añade: ley Genius. Voté en contra. Aprobada en Senado y Cámara, hoy se hará ley. Este proyecto de ley regula las stablecoins y abre la puerta a una moneda digital del Banco Central. La Reserva Federal ha estado planeando una CBDC por años, lo que abrirá la puerta para llevarte a una sociedad sin efectivo y a una moneda digital que un gobierno autoritario puede utilizar en tu contra para controlar tu capacidad de comprar y vender. ¿Realmente confías en que tu gobierno nunca te hará eso? Yo no. Interesante que diga eso. Ajá. Palabras interesantes. Comprar y vender, ¿verdad? Se lee en la Biblia, pero ley antivigilancia de la CBDC. Sí, voté a favor de esa ley. Este proyecto de ley pasó en la Cámara, pero nos dijeron que no pasaría en el Senado, ya que no hay forma de obtener 60 votos para prohibir una CBDC. Este proyecto prohíbe a la Reserva Federal usar moneda digital de Banco Central. Es un buen proyecto de ley y protege tu dinero, pero morirá en el Senado. Sin embargo, esta debería ser la mayor exigencia de la gente. Ahora estamos en la senda de pasar del efectivo que puedes tener en tu mano, esconder del gobierno y ahorrar para ti y tu familia a un sistema de moneda digital donde tu habilidad para comprar y vender estará finalmente en cuentas digitales que no podrás poseer físicamente, sino que dependerán de la voluntad de quienes controlan los bancos y el gobierno. Sabes, cualquiera que tenga el entendimiento más rudimentario de la profecía bíblica puede ver que esta es la tormenta perfecta para controlar la compra y la venta. Sí, si alguien oyera esto hace unos años diría, estás loco. Estás diciendo tonterías, es una conspiración. Pero ahora lo estamos oyendo en los medios y en la política, ¿sabes? Está en el centro de atención en este momento. Y como dijiste, es una idea descabellada, pero está ahí. Y como la señora anterior que hablaba, ¿qué fue eso? En Dubái, en 2022, ella dice, estamos al borde de ello. Bueno, han pasado 3 años, ¿saben? Y ya está en juego, básicamente. Sí, sabes, esto es lo que estamos viendo. Para este otoño, el 30 de septiembre, habrá una transición de los antiguos pagos en papel a pagos electrónicos rápidos y seguros. Así que estamos viendo. No sugerimos que esta sea la fecha de promulgación de la CBDC, sino que notamos una transición hacia lo digital y electrónico. Estos son los pasos que nuestra nación está tomando y sabemos que finalmente se dirigirá por el camino de políticas gubernamentales restrictivas e intrusivas que regularán la religión conforme al libro del Apocalipsis y limitarán la compra y venta para aquellos que no las acepten.